Por fin, el que tanto me habían pedido, el TCL S7L, un Smart TV 4K con tecnología SQD Mini LED o SQD Mini LED, como le quieran llamar. SQ y D hacen referencia a Super Quantum Dots, una tecnología de color mejorada. Y quienes se preguntan qué es como tal SQD Mini LED o todo en combinación, es exactamente eso. Se trata de una combinación de tecnologías que incluyen chips emisores de luz potentes que logran dominar el contraste entre la luz y la sombra de una forma que optimiza el control conocido como halo de luz o también como efecto blooming para que la experiencia en escenas oscuras sea muchísimo más agradable. Esto además en combinación con su potente procesador de imagen con inteligencia artificial, sumando la tecnología Full Array Local Dimming Mini LED, hacen que se mejore significativamente la cantidad de brillo y también la eficiencia energética. Y sí es importante destacar los mini LEDs, o sea LEDs muy pequeñitos de esta forma con luminancia azul que le permite mayor cantidad de brillo, tiene mejor control de zonas de atenuación. De hecho me impresionó muchísimo porque este tamaño de 55 pulgadas cuenta con 800 zonas de atenuación. Esas zonas de atenuación varían según cada tamaño. Entre más grande, más zonas tendrá, o sea, más mini LEDs tendrá. Pero como ya mencioné, aún en este tamaño de 55 pulgadas, la cantidad de zonas de atenuación es increíble, es impresionante. Y te preguntarás, ¿de qué sirve tener tantos mini LEDs? Bueno, ya mencioné que le permite mayor cantidad de brillo. Pero además, y muy importante, el formato Full Array Local Dimming, tener mejor control de zonas de atenuación, tener mejor resultado en escenas oscuras, de hecho, un óptimo resultado en escenas oscuras. Así, por ejemplo, se ve la atenuación local apagada. Así se vería en un televisor mini LED sin Full Array. Y lo digo porque actualmente hay marcas que te venden televisores mini LED sin Full Array Local Dimming, lo cual considero que está mal. Por otro lado, valoro muchísimo que TCL siga con su formato Full Array Local Dimming en sus televisores mini LED, o en este caso SQD Mini LED, y como has visto, al activar la atenuación local, la profundidad de colores negros mejora increíblemente y se mantiene asimismo un buen nivel de detalles, de hecho un excelente nivel de detalles, cero efecto clouding o efecto conocido como nubosidad y casi nada del efecto conocido como blooming o halos de luz. Ya he mencionado que quienes me conocen saben que yo soy muy exigente en esta área y puedo decir que el resultado me impresionó para bien. Me gustó muchísimo, excelente profundidad de colores negros con un óptimo nivel de detalles y asimismo un balance adecuado con el volumen de colores. Y claro, también hay que sumarle el potente procesador de imagen con inteligencia artificial que permite acomodar los resultados, bien sea dependiendo del ambiente donde ubiquemos el televisor o como tal del contenido. Si es una película, puede reconocer que es una película y ajustar automáticamente el modo de imagen pertinente para ese contenido, aunque tú también puedes ajustar esto de forma manual dependiendo de tus gustos. Ahí te lo dejo a tu decisión. Cuentas con el modo de imagen IMAX, con la tecnología IMAX Enhance, que para muchas personas resulta muy útil. A mí personalmente el resultado con este modo de imagen me gusta bastante. O como te digo, puedes usar el resto de modos de imagen en que te gusten más, los resultados que más se acomoden a tus gustos y también por supuesto al ambiente donde ubiques este TCL S7L SQD Mini LED. Y si además te preguntas realmente de qué sirve tener esos Super Quantum Dots en este Smart TV, bueno, como te decía, es una tecnología de color optimizada que te provee de varios beneficios. Uno de ellos es que puede lograr una luz blanca ultra pura, o mejor dicho, colores blancos ultra puros. No habrá contaminación de color, lo que se conoce como diafonía de color, que tal vez puedan generar algunos televisores con otras tecnologías que no estén optimizadas. Puedes lograr una más amplia gama de colores alcanzando el 100% del estándar BT.2020. Tienes una experiencia más agradable a nivel cinematográfico cuando lo requieras. Y además sumando el formato de retroiluminación Full Array Local Dimming Mini LED con su potente procesador con inteligencia artificial, con esto logras mayor cantidad de brillo y mejor control de zonas de iluminación y de atenuación. También es compatible con Dolby Vision. Es una tecnología de alto rango dinámico que cuenta con metadatos dinámicos y asimismo te genera el modo de imagen Dolby Vision IQ.
acomodará cada escena dependiendo de lo que se considere mejor para mantener un balance o un óptimo balance entre el nivel de detalles, el contraste, el brillo y el volumen de color, sin que hayan cambios bruscos o molestos en la luminancia en cada escena. Y puedes modificar distintos parámetros también dependiendo de lo que te guste más: temperatura de color, cantidad de brillo, entre otros. Si hablamos como tal del contenido con tecnología de alto rango dinámico, por ejemplo HDR10, tienes acceso a este parámetro mapeo de tono dinámico, donde puedes priorizar el nivel de detalles, la cantidad de brillo o buscar un balance entre estos dos parámetros, es decir, brillante pero al mismo tiempo que tenga un excelente nivel de detalles. Tú escoges, puedes modificar otras cosas. En general, el trabajo de la tecnología Super Quantum Dots con el formato Full Array Local Dimming y el procesador con inteligencia artificial se encargan de mostrarte el mejor resultado posible, sea cual sea el tipo de contenido que vayas a visualizar. Y de hecho, si decides ver contenido en rango dinámico estándar, o sea, contenido sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, este modelo cuenta con este parámetro de conversión automática HDR para otorgarle aspectos o características de alto rango dinámico a aquel contenido que de forma nativa no lo tenga. Por ejemplo, mejorando la cantidad de brillo y el realce de colores para que luzca como si tuviera algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Aquí tú decides si activar o no este parámetro, pero me parece que la mejora sí es muy, pero muy notoria. Y claro, para ver deportes también es increíblemente bueno. Debo decirte que el procesador aquí obviamente también influye. Su panel con altas tasas de refresco o altas tasas de frecuencia de actualización también obviamente influye en que el manejo del movimiento aquí, que puedes modificar de forma manual o de forma automática, haga que el resultado sea lo más ameno posible. Aunque bien es cierto, o siempre he dicho que lo que veas al final depende mucho de la fuente, bien sea una aplicación de streaming o por ejemplo una TV Box o un decodificador de señal digital, etcétera. Pero en general el resultado es realmente muy bueno porque, te repito, el procesador con inteligencia artificial y la alta frecuencia de actualización se encargan de mejorarlo notablemente en caso de que la fuente no te provea de mucho. Asimismo, ¿qué tal es el escalado de imagen? Cuando, por ejemplo, veamos una película muy vieja o como en mi caso, que me gusta ver series de televisión que pues ya tienen sus años, como por ejemplo Friends. Yo soy fanático de Friends, terminó por allá a principios del 2000 y bueno, su resolución nativa no es que sea muy alta. Aún así, al ver cada capítulo de esa serie o de otras series o películas también antiguas, en este modelo, digamos que el resultado es bastante ameno. A ver, siempre he dicho que ningún televisor 4K va a hacer maravillas, ninguno te va a mostrar un resultado en 4K si la resolución nativa del contenido que vas a ver es muy baja. Pero si ese es el caso, como te digo, si vas a ver un contenido demasiado viejo o antiguo, el procesador de este modelo se encarga de mostrarte el resultado más suave, más nítido, más ameno posible. Y créeme que me impresionó para bien porque es muy agradable. Por cierto, hay un aspecto que casi olvido mencionar y que tiene que ver mucho a la hora de ver deportes u otro tipo de contenido. La uniformidad de colores grises de este modelo es muy buena. La cantidad de efecto de pantalla sucia es muy mínima, casi igual a cero, lo cual valoro bastante y de hecho me impresionó mucho. También es bueno que sepas que cuentas con cuidados para la protección de tu salud ocular. Aquí, por ejemplo, lo puedes activar de forma manual, por ejemplo, la opción de brillo adaptable para que la cantidad de brillo se acomode de acuerdo al ambiente donde ubiques este Smart TV, o puedes activar el filtro de luz azul. O automáticamente por medio de inteligencia artificial, el televisor acomoda el mejor resultado para ti de acuerdo a tu ambiente, tus gustos y también con el objetivo de tu salud visual, de protegerla. Ahora, ¿qué tal el área de videojuegos, el área para gamers? Aún aquellos que sean muy exigentes, pues bueno, tengo muy buenas noticias. Tienen una alta frecuencia de actualización con tecnologías de frecuencia de actualización variables.
Puedes jugar, por ejemplo, en 4K hasta los 144 Hz con frecuencia de actualización variable, por lo cual no percibirás el efecto conocido como screen tearing o rasgado de pantalla. Tampoco vas a percibir efecto ghosting, porque este modelo en cuanto a frecuencia de actualización y respuesta en el cambio de colores en sus píxeles, lo que se conoce como tiempo de respuesta, es muy rápido. El input lag también es realmente muy bueno, es muy bajo, lo cual se agradece para un gaming competitivo. Tienes acceso a esta barra de juegos o game bar con distintas funciones. Puedes hacer aparecer una mira en pantalla, a la cual le puedes cambiar la ubicación, la forma, el tamaño, el color. Como ya mencioné, la ubicación o posición, que puede resultar muy útil. Tienes acceso, por supuesto, a los 3 modos de imagen que te permite, que serían estos. Me hubiera gustado que hubiera añadido más modos de imagen, pero estos 3 pueden ser suficientes para la gran mayoría de usuarios. El modo de FPS a mí en este caso es el que más me gusta, sea cual sea el videojuego que vaya a utilizar. Tienes acceso a mejorar como tal el detalle de las sombras si así lo requieres. También puedes cambiar el estilo de esta game bar o barra de juegos dentro de estas 3 opciones, lo cual se agradece. Voy a escoger el modo verde, que hace alusión a la Xbox, porque estoy haciendo las pruebas en este caso con la Xbox Series X. Puedes jugar con Dolby Vision para gaming si tu consola y el videojuego así lo permiten, o lo puedes desactivar dependiendo de lo que te permita tu consola. Por ejemplo, la Xbox Series X permite activar o desactivar el Dolby Vision o también el HDR, en este caso HDR10. Tú decides. En general te puedo decir que es uno de los mejores televisores para gaming. Real mini LED con el formato Full Array Local Dimming, con mini LEDs muy pequeñitas, con muy alta cantidad de brillo y excelente control de zonas de atenuación, que puedes adquirir actualmente también pensando en años futuros. Créeme que aún si eres un gamer excesivamente exigente, no te vas a decepcionar con este Smart TV 4K TCL S7L con tecnología Super Quantum Dots Full Array Mini LED, con atenuación local, por supuesto. Por cierto, un aspecto muy importante, el formato de audio o el sistema de audio en colaboración con Bang & Olufsen. Tiene distintos modos de sonido y además, si lo colocas en sonido personalizado, puedes acceder a esta opción VO Sonic para tener mayor versatilidad y puedes modificar distintos parámetros, incluyendo el ecualizador. Este modelo además cuenta con un sistema de subwoofer que en combinación todo hacen que la experiencia sea potente y muy nítida. Aquí te dejo una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Ya te digo yo que el resultado es realmente muy agradable. Ahora, vámonos al área inteligente. Este modelo cuenta con inteligencia artificial, ya mencioné su procesador con distintas funciones, su control remoto es este. Me parece que tiene buena ubicación de teclas, desde el año pasado lo mejoraron y agradezco muchísimo eso, creo que muchas personas lo agradecemos. Sigue siendo todavía un poco grande para mi gusto, pero por lo menos la ubicación de teclas está bien, cuenta con el asistente de voz de Google o con la función conocida como micrófono en manos libres para simplemente activar el asistente de voz diciendo: "Ok Google, abre YouTube". Perfecto, abriendo YouTube for Commander.
puedes acceder a este menú con accesos directos al cual le puedes cambiar la ubicación a estos iconos si así lo requieres, y también puedes añadir o quitar accesos directos si lo necesitas. Dentro de esos accesos directos tenemos dos muy importantes. Claro, realmente todos son muy importantes, cambiar el modo de imagen, de sonido, etcétera, pero dos de pronto que no son tan conocidos. Uno de ellos es este que nos permite cambiar el formato de imagen o relación de aspecto, sea cual sea la aplicación que usemos, para por ejemplo quienes quieran deshacerse de esas bandas horizontales negras que a veces puede resultar molestas para algunas personas. Y tenemos este modo solo audio para que solamente se escuche el audio en caso de que por ejemplo quieras ahorrar energía o te vayas a cocinar y no estés pendiente como tal de la imagen, pero si quieras usarlo para escuchar, no sé, la novela, alguna película o algún video musical. Las únicas teclas que funcionarían serían las teclas de volumen, y otra tecla simplemente activaría la imagen. También puedes compartir la pantalla de tu smartphone, bien sea uno con iOS porque cuenta con la función AirPlay, o directamente uno que tenga Android porque no te lo había mencionado, pero el sistema operativo de este modelo es Google TV, que está basado en Android, cuenta con recepción de señal Wi-Fi dual, lo cual lo convierte en una excelente opción para ver todo tipo de contenido a través de aplicaciones de streaming, películas, series, entre otras. Cuentas con la opción de protector de pantalla. Puedes crear una imagen por medio de inteligencia artificial si lo requieres, o también directamente con esta opción que se llama T-Exhibition, que te da también otras opciones y también te da la forma de crear una imagen por medio de inteligencia artificial escogiendo estos parámetros. Esperas unos segundos, te la crea, puedes modificar estas partes de marcos, la forma, el tamaño, el color de los marcos. También puedes añadir música y lo puedes usar también como cuadro decorativo en caso de que en algún momento no lo vayas a usar como televisor y no quieras tener como tal ahí una pantalla negra, entonces lo puedes usar para este fin. También cuentas por supuesto con la Play Store de Google, le puedes instalar archivos APK de forma externa si así lo necesitas. Y cuentas con esta opción de TCL Channels que te muestra contenido gratuito en vivo, por ejemplo canales en vivo, te las desglosa por tipo de contenido y realmente la navegación es muy amena, lo cual se agradece bastante y sé que puede resultar muy útil para muchos usuarios. Si nos vamos al diseño, digamos que es robusto, se siente de muy buena calidad. Tiene una muy buena disipación de calor, lo cual es muy importante porque genera una alta cantidad de brillo. Esto habla muy bien de su vida útil. Te recuerdo que cuenta con un sistema de subwoofer respaldado por Bang & Olufsen. Todo su sistema de audio está respaldado por esta marca. Tiene un pedestal central que se puede ubicar a dos alturas, más cerca de la mesa o más alejado de la mesa. Y realmente su instalación es muy fácil. Aquí, como te muestro, unes las dos partes del pedestal y luego ubicas este pedestal en la parte posterior del televisor, escoges la altura y ya decides apretar muy bien los tornillos, o también lo puedes ubicar en base de pared. Una vez ubicado el pedestal, este te da la opción de organizar los cables, el de energía o por ejemplo los cables de las entradas. Después cubres con esta tapa para que luzca más elegante, o esto es opcional, si quieres hacerlo lo haces, si no simplemente dejas los cables sueltos. Y además cuentas con estas amarras que te ayudan a organizar aún mejor los cables. Su mejorado panel HVA 2.0 Pro, sumando su alta cantidad de brillo, le permiten un excelente manejo de reflejos. Y si hablamos de sus entradas, es realmente muy completo, dos puertos USB, uno de ellos USB 3.0, y por ejemplo 4 puertos HDMI 2.1, dos de ellos compatibles con hasta los 144 Hz en 4K, con VRR de hasta 288 Hz. Entonces, ya para terminar, la pregunta que muchos me hacen es o no es recomendado. Me lo estaban pidiendo muchísimo. La respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Bueno, es un Smart TV 4K muy completo con tecnología de color mejorada Super Quantum Dots, junto al formato de retroiluminación LED, Full Array Local Dimming con mini LEDs muy
pequeñitas, una increíble cantidad de ellos, 800 zonas de atenuación para este tamaño de 55 pulgadas. Tamaños más grandes tendrán más zonas de atenuación, eso les permite mayor cantidad de brillo. Este tiene una increíble cantidad de brillo aunque tenga 55 pulgadas. Increíble rendimiento en escenas oscuras con excelente nivel de detalles, óptima profundidad de colores negros. Para gaming casual o competitivo es increíblemente recomendado, tiene una frecuencia de actualización muy alta en 4K con frecuencia de actualización variable. Cuenta con un potente procesador con inteligencia artificial que combina todo esto muy bien, la tecnología de color, la tecnología de retroiluminación Full Array Mini LEDs para tener mayor cantidad de zonas de atenuación, mejor control de zonas de atenuación. Asimismo le permite un mejor ahorro de energía, aunque tenga una altísima cantidad de brillo. Ese formato Full Array Local Dimming Mini LED y el procesador de imagen le permite eso, que pueda controlar mejor las zonas de atenuación, asimismo ahorrar algo de energía y aún así mantener un excelente rendimiento en todo sentido. Y claro, tiene el formato de audio en colaboración con Bang & Olufsen y por medio de software la opción de VO-Sonic o VO-Sonic para darle mayor versatilidad con distintos modos de audio. Así que si estás interesado, los links de compra los puedes encontrar en la descripción y en el comentario fijado. Si te puede dar el lujo de comprar este Smart TV SQD Mini LED o SQD Mini LED, adelante, te aseguro que no te vas a arrepentir. Y si requieres de más información al respecto, te invito a visitar las redes de TCL para que te puedas informar más. Pero bueno, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, lo comprarías sí o no y por qué, o si ya lo compraste, qué tal te ha parecido. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.